Quizás, dice Juan Carlos, hay un tiempo en el que mi matrimonio fue un Edén. Yo recuerdo nuestro amor, nuestra ilusión, nuestra alegría. Pero algo ha pasado en el camino. Quizás las aguas de los problemas, quizás el goteo de los días o la erosión del desamor han dejado ese paraíso particular, familiar, sepultado bajo las aguas de un diluvio inevitable. Y te sientes así, con el agua al cuello. Te quiero decir que en Dios siempre hay una nueva oportunidad. Que no en vano reposó el arca en un monte llamado Ararat. La maldición es invertida. Dios quiere destruir toda maldición contra nuestros matrimonios y traer bendición a nuestra historia. El nuevo comienzo no puede ser en el valle. No puede ser en nuestras fuerzas, en la bajura de la ayuda del hombre, de la ayuda humana. No puede ser con nuestras pobres aspiraciones que no van a subir más allá del techo. Un nuevo comienzo y una restauración siempre debe ser en el monte. Ararat estaba a 5.137 metros, pero lo más probable, hay en el monte, en esa cordillera, una especie de formación que tiene la forma exacta del arca. Las medidas le llaman la formación Durupinar y está a 2.100 metros, como a la mitad de ese monte Ararat. Y no sé si sabéis, si escuchaste lo que prediqué en el Amanecer de la Esperanza, es una noticia de hace muy poquito, que ha habido hallazgos recientes que hablan de en el monte Ararat, donde están estudiando precisamente esa formación Durupinar, crustáceos, moluscos, restos de mar, es decir, han datado esos hallazgos de fósiles del mar y tienen exactamente el tiempo de la Edad de Bronce, es decir, el tiempo, más de 6.000 años, el tiempo cuando se supone que hubo un diluvio que de él se ha escrito en diferentes culturas, los semitas y hasta orientales y en diferentes civilizaciones se ha escrito acerca de un diluvio. Y estos científicos están hablando de que probablemente no fue nada de un mito, sino que fue un hecho, fue verdadero el diluvio que vino y destruyó toda la tierra. A 5.100 metros se han encontrado fósiles porque las aguas cubrieron toda la tierra. Pero el arca reposa. Ven al versículo 13, quizás allí en Durupinar, a 2.100 metros, es Génesis 8:13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró. Y aquí que la faz de la tierra estaba seca. ¿Os dais cuenta? ¿Creéis que es casualidad? 601, mes primero, día primero del mes. Todo eso nos habla de ¿qué? De una vuelta a empezar, de que el contador se pone a cero, de que cuentes de nuevo. A veces pesan tanto los años, pesa tanto la historia, pero Dios es el único que puede hacer todas las cosas realmente nuevas. Y hacer que resucite lo muerto, que volvamos a contar. Cristo nuestros pecados, por ejemplo, los cancela y pone la cuenta a cero. Y siempre que fallamos y le pedimos perdón, otra vez el Señor te da una oportunidad y si caes te levanta y otra vez dice, empecemos de nuevo. Ese es nuestro Dios, aleluya. Hay un nuevo tiempo y el Señor te dice, quita el techo opresivo de tu pesimismo. Quita la monotonía de tu matrimonio, la apatía quizás, y abre los ojos. Mira como quitó Noé la cubierta del arca y se asomó y respiró aquel aire y pudo ver con nuevos ojos hacia un horizonte donde ya no había agua por todas partes, sino que había de nuevo tierra seca. Eso es una mirada de esperanza. Dile al que está a tu lado, tengamos una mirada de esperanza. Dios está, hermanos,
con nosotros. En medio de la destrucción, de la desolación, del mundo, de la sociedad, algo que a veces sentimos que nos oprime, pero Él está con nosotros. Por eso podemos tener hijos, por eso podemos tener futuro, por eso podemos tener nuevas oportunidades, porque nuestra confianza, nuestra ayuda y nuestro socorro vienen de arriba, vienen del Señor, que como estuvo con Noé, está con nuestros matrimonios. Aleluya. Amén. Lo segundo que te quiero decir, además de esto, que el comienzo y la restauración están en el monte, es pongamos a Dios primero. Pon a Dios primero. Al salir del arca, lo primero que hicieron fue edificar un altar, ofrecer holocaustos. Esto lo leemos en el versículo 20, en Génesis capítulo 8, verso 20, también lo podéis ver en pantalla. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré a destruir más todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y esa también, hermanos, debe ser la prioridad para nosotros. Lo primero que hizo Noé, sus hijos, no fue explorar o bañarse en algún río o comer algo que encontrasen, intentar construir su casa, sino que lo primero que hicieron, su prioridad, fue levantarle un altar al Señor, y Él percibió el olor fragante. Vuelve a levantar tu altar personal. Volvamos a levantar el altar familiar. Nuestra fortaleza está en el monte. Nuestra fortaleza está en el altar. Si alguien está nuevo aquí, dice: ¿qué es eso de un altar, Juan Carlos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que construir? El altar es tu corazón. El altar es la búsqueda de Dios. Es tu oración, es tu adoración, es tu relación personal con el Señor. Es que como familias tengamos presente a Dios, honremos su presencia, hablemos con Él en casa, reconozcamos al Señor no como huésped o invitado, sino como el Rey de nuestros matrimonios, el Rey de nuestros hogares. Hermanos, la maldición exactamente de ese aplauso, amén. Dele ese aplauso al Señor porque le celebramos a Él. La maldición fue invertida, la maldición fue abolida cuando el Señor percibió el olor grato de aquel altar. ¿Te das cuenta? Allí es cuando bajó la bendición. Es como que nuestro altar atrae la mirada del cielo, la bendición de lo alto. De igual modo, cuando el Padre percibió el olor grato del sacrificio de Cristo Jesús, hermano, porque no hubo fuego, pero hubo olor fragante, porque Cristo se entregó en amor por ti, por mí. Y fue un sacrificio. Si aquellos animales eran limpios los que ofreció Noé, ¿qué decir? El sacrificio de aquel cordero sin tacha, sin mancha. Jesucristo cargó tu maldición. Jesucristo cargó mi pecado y tu pecado. Todos nuestros errores como pareja. Toda culpabilidad. Antes decía la cuenta de nuestros pecados. Y Él muere, derrama su vida, derrama su sangre. Y el Padre recibió aquella ofrenda perfecta. Los animalillos, la sangre del Antiguo Testamento solo cubría, momentáneamente traía un perdón provisional. La sangre de Cristo trae perdón para siempre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el Padre percibió el olor fragante. Y desde ese día se abrió el cielo. Y dice que Cristo llevó toda tu maldición y toda mi maldición. Es decir, que somos redimidos, libertados de la maldición del pecado por el sacrificio de Cristo Jesús. Y en su lugar tenemos bendición, toda bendición en los lugares celestiales. Toda la bendición que Cristo merece para nuestros matrimonios y para nuestras vidas.
por aquel altar que se levantó en Gólgota, en el Calvario. Sin embargo, y en fe a lo que pasó allí en esa cruz, sin embargo, nuestro altar personal o nuestro altar familiar, también el congregacional, sigue siendo poderoso y sigue siendo necesario. Es decir, cuando enciendes el altar, recuperas la relación. Cuando reparas esa comunión con Dios, entras en la conexión, en la comunión. Y entonces las maldiciones de la carne se debilitan y huyen. Y entonces se activan, es decir, se imparten las bendiciones espirituales. Porque puedes estar en bendición y vivir todavía en la carne y en los tropiezos y en las maldiciones de la carne. Mi altar hace conexión con el cielo. Vamos, dígalo conmigo. Mi altar hace conexión con el cielo. Y yo os pregunto, ¿os gustaría que vuestra casa fuese un Betel? ¿Casa de Dios y puerta del cielo? Pues pongamos a Dios primero. En todo pongamos a Dios primero. En esta casa, en este matrimonio nuestro, pongamos al Señor por delante. Levantemos el altar primero. Démosle prioridad a las cosas de Dios para que nuestra casa realmente sea casa de Dios y puerta del cielo. Un lugar donde se puede manifestar la presencia del Señor. ¿Por qué dice aquí de todo animal limpio? Si buscáis atrás, no lo busques, pero te lo menciono en Génesis 7, del 1 al 3. De todo animal común solo entraba una pareja al arca, pero de los animales limpios el Señor le mandó a Noé meter 7 parejas. Es decir, de los animales limpios, aves y animales, había de sobra. De los que eran comunes o inmundos, solamente una pareja. De los limpios, aves y animales, habían 7 parejas. Entonces Noé tuvo esta iniciativa y dijo, wow, si sacrifico animales limpios, no pongo en peligro la especie. Como hay parejas de más de los animales limpios, vamos a tomar hijos, vamos a capturar o vamos a que no salgan del arca estos animales limpios. Y esos animales limpios representaban al adorador, porque tu ofrenda te representa a ti. Lo que tú le entregas al Señor habla de ti, de quién eres tú. Cuando ellos toman no un animal común, no cualquiera, sino que tomaron lo mejor para Dios, Noé y sus hijos, animales limpios, el Señor percibió olor fragante. Entonces, fijaos, amados, es muy importante también que entendamos este principio. Nosotros ya estamos limpios por la palabra que nos ha hablado. Jesús dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. La palabra de Dios nos ha santificado. También le dice el Señor a Pedro en una revelación, lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo. Tú y yo ya no somos inmundos, ya no somos animales sucios, somos limpios. Es decir, estamos lavados y santificados. Si tú has creído en Cristo, como antes he dicho, tu pecado, la sangre de Cristo te ha limpiado, tu pecado ha sido perdonado y puede ser una ofrenda limpia, agradable delante del Señor por la gracia de Dios, aleluya. Pero además, mi santidad está íntimamente ligada al altar. Dice en el Salmo 26 y versículo 6. Lo proyectamos. Salmo 26 y versículo 6. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Vamos a buscar el Salmo. Ponle una marquita aquí a tu Biblia en Génesis 8 y vámonos para el Salmo 26. Es un salmo escrito por David. Salmo 26. Fíjate, en mi Biblia lo titula Declaración de Integridad. David quería ser limpio, quería ser un hombre. ¿Cuántos quieren ser aquí hombres de integridad y mujeres de integridad y tener una vida limpia delante de Dios, limpia conciencia, corazón puro, labios limpios? Amén. David también lo quería. La clave de su pureza estaba en el altar. Versículo 1 es el Salmo 26. Mira. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear.
Escudriñame, oh Jehová, pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Eso es algo serio. Examíname, o sea, hasta en mis pensamientos he querido que sean pensamientos limpios y agradables a ti. 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. ¿Cuántas mujeres quieren tener un hombre así, un marido así? ¿Verdad? Como David. ¿Y cuántos hombres nos gustaría también una mujer así, de verdad, de integridad? ¿Verdad que sí? Ahora bajas al versículo 11. Mas yo andaré en mi integridad. Es una decisión, es una resolución. Andaré en mi integridad. No voy a tener doblez, no voy a tener engaño en mi vida, doble cara, doble vida. No, voy a ser uno, el mismo en todo lugar, en integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Como un sándwich entre esta resolución de integridad del principio y la del final, es un cántico, es una oración, entre medias David nos regala la clave. Son los versículos 6 al 8. ¿Por qué David tenía esta clase de vida? Y David lo dice: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. De manera que David tenía el altar en el centro de su vida. Por eso dice: andaré alrededor de tu altar. Era central en su vida. Era un hombre que amaba la habitación de la casa. Es decir, amaba la presencia de Dios. Alababa al Señor. Si tú quieres vivir en una vida de inocencia, es incompatible, a no ser que seas un loco, un hipócrita, yo que sé, alguien que no está bien de la cabeza o alguien endemoniado. Pero es imposible vivir para Dios entregado y al mismo tiempo en mentira y en iniquidad. Cuando tú estás pegado al altar, cuidando tu vida espiritual, cuidando tu relación con Dios, tus manos estarán lavadas en inocencia. Tu vida estará en la verdad, tu pie firme en la rectitud y tendrás en tu corazón la pasión de agradar a Dios y de caminar en integridad. Por eso es tan importante el altar en nuestros matrimonios, porque el altar es lo que permite cuidar nuestra relación con Dios y nuestro altar. Es lo que permite que vivamos en santidad y seamos un sacrificio limpio, agradable a Dios. Inmediatamente que tu marido descuida el altar, lo notas. Inmediatamente que tu mujer descuida el altar, lo notas. ¿Por qué? Porque se debilita su vida espiritual, su vida en Cristo. Por ahí salen las mentiras, el mal carácter, lo viejo, lo que no trae bendición a nuestro matrimonio. El altar debe ser primero. El altar debe ser central. Debemos tener altar no solamente los domingos en la iglesia, en casa, en nuestra devoción particular, en nuestro vehículo, en nuestra semana, entre nuestra semana. Porque si tenemos altar, tendremos integridad, mis hermanos. Tendremos también comunión con Dios y la fuerza para vivir en santidad. Eso va a repercutir en nuestros matrimonios. Amén. Ahora ven conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. El título es Fortalezcamos nuestros matrimonios. Y aquí vemos una realidad del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes. Dile a tu cónyuge, estamos en una guerra. Estaba escuchando una entrevista que le hacían a Itiel Arroyo, muy interesante, que él decía lo que sabemos, pero me gustaba cómo lo expresaba. Lo primero que hizo el Espíritu Santo cuando vino sobre Jesús en el Jordán fue llevarlo a la guerra. Fue introducirlo a un enfrentamiento contra Satanás el diablo. Cuando damos ese paso de seguir a Jesucristo, automáticamente, no es que Dios te dice, hijo, ponte en guerra, es que ya estás en guerra. Es que te introduces en una guerra entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, y ahora tú eres un siervo, una sierva, un soldado de Jesucristo. Y nuestros matrimonios también están en guerra. Por eso dice que es muy importante que nos fortalezcamos. Nadie puede ir a una guerra débil en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabes? En el original dice así, una traducción de Folkes que dice que es más literal. La lucha contra los carnales y su carne no es para nosotros, no nos corresponde. O sea, yo no voy a estar luchando con la carne de mi mujer. Yo no estoy para estar luchando contra carnales. Yo tengo dos enemigos con los que lucho todos los días. Primer enemigo, mi propia carne, que ya es bastante. Segundo enemigo, son reales. Lucho contra huestes espirituales de maldad. Tengo una guerra contra las acechanzas. La palabra acechanzas es engaños, trampas, emboscadas. O sea, un diablo que es real y que está intentando hacernos fracasar como hizo fracasar al primer matrimonio, Adán y Eva. Sí, está intentando que no se cumpla el propósito, porque Dios tiene un propósito. Dios te ha unido a tu pareja, Dios te ha hecho un matrimonio para que le sirvas y para su gloria. Como los 4 matrimonios de ahí que salieron del arca tenían un gran propósito. Dios tiene un propósito con estos matrimonios de a los pies del rey. Perdóname si vienes de otra congregación, no incluyo a todos los matrimonios de la iglesia. Somos muy pocos los hijos de Dios que en España tenemos la luz del evangelio, tenemos un gran trabajo, tenemos una gran responsabilidad. Matrimonios saludables, iglesia saludable, matrimonios fuertes. El reino de Dios estará fuerte y la obra del Señor seguirá extendiéndose. Vamos a bendecir otros matrimonios. Pero hay una realidad, y es que el diablo no quiere que eso se cumpla. Y muchas veces sabe que la forma de desactivarnos, ponernos fuera de juego, es con los conflictos en la pareja o en el hogar. Porque ¿quién puede enfrentar la vida si no estás bien con tu pareja? ¿Quién puede estar delante de los demás y sentir que tienen la fuerza necesaria si hay derrota atrás en mi espalda, en mi casa? Mi casa está en derrota. Mi victoria comienza en mi corazón, pero mi victoria sigue en mi hogar, en mi matrimonio, y entonces puedo llevar victoria al resto, a los demás. ¿A qué sí? Y dice, fortaleceos en el Señor. Diga conmigo, una relación. Es lo que estoy diciendo, el altar. ¿Cómo fortalecemos nuestros matrimonios? Primero, fortaleceos en el Señor. En el Señor está mi fuerza, mi relación con Él, mi comunión con Él cada día. Yo no tengo sabiduría, ni fuerza, ni gracia, ni alegría, ni gozo, ni paz, ni nada de lo que necesito para vivir abundante, pero lo tiene todo en abundancia mi Señor. Y como en este año estamos proclamando de su plenitud, tomamos todos y gracia sobre gracia. En el Señor, fortaleceos en el Señor. Entonces, antes de cuidar tu relación con tu pareja, cuida tu relación con el Señor. ¿Quieres ser un buen esposo? Primero, sé un buen hijo de Dios. Relaciónate bien con el Señor. ¿Quieres ser una buena esposa? Ya sabes. Pero cuando leemos aquí, y en el poder de su fuerza, parecería una repetición. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza parecería abundar en lo mismo. Pero he estudiado en el original que la palabra poder es kratos. En el poder de su fuerza, en el kratos de su iskos. La siguiente palabra fuerzas es iskos. La palabra iskos es fortaleza, fuerza o potencia. Pero la palabra kratos es dominio o imperio. Entonces lo que nos está diciendo es, fortaleceos en el Señor, una relación.
Y en el poder de su fuerza es un lugar o una forma de vida. Fortaleceos en su dominio, fortaleceos en su imperio, fortaleceos en su reino. Cuando vivo en su reino, bajo la fuerza de su dominio, entonces yo puedo ser fuerte. No solamente entonces me fortalezco en el Señor, pero el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza, lo arrebatan. Yo quiero vivir, no como vive todo el mundo, yo quiero vivir el reino en la tierra. Yo quiero vivir en el dominio de Dios, bajo el gobierno del Rey. Yo quiero vivir en un sistema de vida diferente, que es el reino de los cielos, donde allí está mi provisión y mi fuerza, y donde ahí hay otros principios que marcan mi forma de vida, mi estilo de vida. Vivir la vida del reino con la nueva naturaleza y con los principios que operan en el reino de Dios, eso es fortaleza y eso es descanso. Volved a la senda antigua, volved al buen camino y hallaréis descanso. Volvamos a fortalecernos en el Señor, volvamos a vivir en el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios, que Él sea el todo en nuestra vida, porque allí vamos a hallar fortaleza y descanso en nuestros matrimonios, mis hermanos. Mirad, la salud es sistémica, la salud es holística, está conectado todo. Así como en el cuerpo, tú no puedes estar saludable, por ejemplo, si tienes un virus que te está haciendo que tengas la fiebre. No, pero eso es un virus pequeñito que hay por ahí, pero yo sigo adelante, eso no me afecta. Claro que te afecta porque todo está conectado, porque la salud es un sistema. Y si tú estás luchando con ese virus, todo tu cuerpo está allí con fiebre en cama y no sirves para nada. Los que se creen superhombres y te das cuenta que no sirves para nada. Tienes un dedo roto, una uña partida y parece que estás sudando y dices, pero me duele todo. Porque hay una parte afectada. El 95% está sano, el 5% está afectando al 95% restante. ¿Me entiendes? Exactamente igual en nuestros matrimonios. Debemos traer el reino de Dios a todas las áreas. Debemos dejar que el Espíritu del Señor trabaje. Es decir, no puedo tener fortaleza en mi matrimonio si mi economía está débil. Debo traer el reino a mi economía. Debo tener fortaleza en mi comunicación con mi esposa. Debo traer el reino de Dios a mis decisiones y mis prioridades. Porque a veces digo, qué bien que estoy con mi mujer. Estamos de acuerdo en todo. Y de verdad que somos una pareja que no tiene problemas para nada. Pero os metéis de problema en problema. Estáis de acuerdo en hacer las cosas mal. Y eso pasa muchas veces. No, pero mi marido tenía testimonio, tenía confirmación. Hijo, cuidado, no es suficiente, porque también estuvieron de acuerdo Ananías y Zafira. Y Adán y Eva, y así podemos seguir. Y Jezabel y Acab. ¿Me estáis entendiendo? Debo traer el reino de Dios y vivir el reino de Dios en todas las áreas, porque a lo mejor solo una me afecta, me enferma mi matrimonio, me debilita todas las demás. Por lo tanto, si la salud es sistémica, debo tener fortaleza en la economía, en la comunicación, en nuestra vida espiritual, como decíamos, en nuestro altar, en nuestra vida sexual, en todo. Esto funciona, mis hermanos. Cuando vives con la nueva naturaleza, cuando vives con la vida de Dios, cuando traes el reino de Dios, eso es descanso. Eso es verdaderamente, yo me siento rico, aunque no tengo mucho dinero en las cuentas, pero yo me siento tan rico, tan afortunado de que estoy viviendo en el matrimonio según la senda antigua y según el diseño original. Y ahí puedo decir, qué bonito, cómo Dios lo ha hecho todo. Pero por Vanessa y por mí solo, no, por Vanessa y por mí solo, yo sé que esto no funciona, que estaríamos enfermos, que a lo mejor ya no estaríamos juntos o iríamos a trancas y barrancas como muchos van. Pero cuando le damos lugar, nos fortalecemos en el Señor ante nuestras pruebas y en el kratos, en el reino, en el dominio de su fuerza, en la fuerza que hay en el reino de Dios. Y decimos, Señor, de verdad, tú ven a reinar en nuestro hogar, ven a reinar en nuestro carácter, ven a reinar en nuestras decisiones. Eso, hermanos, es una maravilla.
Ya no es yo que quiero convencerla a ella que me quiere convencer a mí. Hay uno que reina en medio de los dos y vamos en pos de Él y de su propósito. ¡Aleluya! Y la vida del Espíritu funciona. Ayer mismo mi mujer me reñó porque puso un mensaje torpe ahí. Escribía a alguien un mensaje cansado y que no era acertado. Mi mensaje era una broma, pero no era un mensaje acertado. Y mi mujer malita y todo, entonces me riñó y me dijo, no tenías que haber escrito eso, pero ¿cómo? Tú eres un hombre de Dios, tienes que tener cuidado, ¿cómo has escrito eso? Y me riñó. ¿Y sabes lo que me pasó? Algo dentro de mí se activó para justificarme y para decirle, pero qué exagerada eres. La vuelta a la tortilla. Qué exagerada, qué histérica. ¿Qué quieres tener problemas? O sea, justificarme, decir, quedar bien y decir, oye, era una broma, está sacándolo de contexto. Era el hermano que él ha escrito, él me conoce, él me entiende. Era simplemente una broma y yo quería reaccionar así, como años atrás reaccionaba, o si bajo la guardia reaccionaría. Pero el Espíritu me da testimonio y me dice, tu esposa tiene la razón. Así que ella se da media vuelta, se volvió para la cama y me quedo yo ahí. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, que tengo que rehacer eso que he hecho mal, pero tengo que hacer algo más. ¿Y qué es lo que hice? Fui a la cama donde mi mujer y le dije, Vanessa, te pido que me perdones, tienes razón. Yo no he actuado de una forma tonta, no he actuado como un hombre de Dios y perdóname, bajé la guardia. Tienes razón, soy todavía muy torpe. Se acabó el conflicto. Ya está, descanso para nuestro matrimonio. No es que ella siguió run. Así como metiendo el dedo en la llaga. ¿Qué necesidad hay si ya yo no voy a estar defendiendo mi error, mi carne? Gracias por decírmelo, es verdad, tengo que estar más alerta. Punto, se acabó el conflicto. ¿Qué es lo que nos dice en Proverbios 20:27? Proyéctamelo, no hace falta que lo busque, pero sí que os voy a pedir que lo leamos juntos. Proverbios 20:27. ¿Cuántos tienen aquí un espíritu nuevo? Un corazón nuevo, una vida en Cristo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Eso es el recurso de victoria, eso es lo que funciona de la vida del reino. Porque dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu que Él nos dé testimonio, que Él nos escudriñe, que Él nos diga, en vez de reaccionar en la carne, juzgar las cosas en la carne, tenemos que encender la lámpara del Espíritu. ¿Qué dice el Espíritu? Mira cómo lo expresa. Seguimos con la Reina Valera. Malaquías 2, 15 y 16. Malaquías 2, 15 y 16. En esta primera parte estoy poniendo unas bases, pero después también quiero hablar de cosas muy prácticas en la resolución de conflictos dentro del matrimonio. Malaquías 2, 15 y 16. En la Reina Valera no hace falta que cambie de versión. Y dice, Malaquías, un café para el hermano para la hermana. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. Adán y Eva nos hizo uno. El matrimonio no somos dos, somos uno. Habiendo en él abundancia de espíritu, porque los creó con espíritu. Y porque buscaba una descendencia para Dios. Es decir, quería que ese matrimonio original, espirituales, se multiplicaran en la tierra y tuviesen una descendencia. Guardaos pues en vuestro espíritu. ¿Qué es lo que me guarda? Lo que me guarda es el espíritu. ¿Qué es lo que me guardó en esa de acabar el día mal con mi mujer, una discusión con mi mujer? Lo que me guardó fue el espíritu. El espíritu fue el que me dijo, tu mujer tiene razón, pídele perdón, rehaz tu metedura de pata y se acaba el conflicto. El espíritu es el recurso que me guarda. Guardaos pues en vuestro espíritu.
la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. En la carne, enciendo un fuego con mi lengua. Enciendo un fuego queriendo yo llevarme la razón, con mi orgullo, de repente queriendo quedar bien, con mi soberbia. ¡Ay, la maldita carne! Por eso, ¿qué es lo que me guarda? Lo que me guarda es el espíritu. Pobres los matrimonios que no tienen esto, pero benditos los que tenemos al espíritu, mis hermanos. Y si tenemos al espíritu es para que podamos vivir fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vivir la vida de su reino, la vida del espíritu. Ahí está. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. En la carne tú tienes dentro un fornicario, un egoísta, un codicioso, un ladrón en potencia, un homicida en potencia. En la carne no eres mejor que otro, solamente que no se han manifestado ciertas iniquidades o no se han desarrollado o no las has heredado. Pero tú tienes un adúltero ahí. Cuando tú le ayudas a un borracho, dice que te considera a ti mismo porque tú también puedes caer lo mismo. Cuando le ayudas a un hombre que ha sido desleal, tú no te sientas el ungido y con una aureola, porque tú puedes también. En la carne yo soy tan débil, pero me guarda el espíritu para ser fiel al pacto, para ser fiel a la mujer de mi juventud. Versículo 16. Gracias, Padre. Aleluya. Mi alma te alaba. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, es decir, el que es infiel, adúltero o adúltera, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Mi espíritu me va a guardar. Cuando llega un momento de criticar, de murmurar, de señalar, el espíritu te pone un freno. Es maravilloso, mis hermanos. Así vencemos cualquier acechanza del enemigo si estamos en el espíritu. Vemos a alguien que el otro día estaba yo con un pastor desayunando allí en Nueva York, en un restaurante, y te aseguro que la camarera estaba coqueteando conmigo. Saqué un folleto, traía un folleto ahí en la Biblia, comencé a predicar el evangelio, no veas cómo le cambió la cara. De una carita de ángel a una cara que parece que estaba oliendo algo malo. Soy guardado en mi espíritu, soy guardado porque soy un siervo de Dios. Yo sé a quién le estoy sirviendo, aleluya. Eres guardada de cualquier trampa, guardado de cualquier ataque si nos mantenemos en el Señor y en el poder de su fuerza, viviendo la vida del reino de Dios. ¿Le puede dar un aplauso a Él? Aleluya. Ahora volvamos a Génesis, otra vez la senda antigua, no anticuada, pero sí antigua. El diseño de victoria es Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé. Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ahora vamos al versículo 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Dios quiere que nos multipliquemos con hijos, con discípulos, con otros matrimonios, otras familias en las que reproducirnos. Dios quiere reproducir modelos. El reino de las tinieblas reproduce modelos enfermos. Esa es la estrategia del reino de las tinieblas. Familias disfuncionales y rotas se multipliquen en otras familias rotas, disfuncionales. Siga una cadena de desgracia, de abuso, de desastre. El reino de tinieblas también intenta perpetuar sistemas a través de modelos enfermos, religiones, etcétera, reinos de hombres.
Pero el reino de Dios se va a reproducir con modelos saludables. Si el Señor tiene una iglesia saludable, es porque tiene familias saludables en su seno. Él quiere modelos para multiplicarlos. Hombres y mujeres a los que bendecir y decirle: eso que tienes es tan precioso, he puesto mi tesoro, he puesto mi espíritu, he puesto mi gracia, ahora multiplícalo, fructifica, reprodúcete en otro, comparte, discipula a tus propios hijos, que se sigan llenando la tierra de familias que representen el reino de Dios y que contrarresten la maldad que hay en la tierra. Por eso en esta tarde-noche el Señor quiere terminar bendiciendo nuestros matrimonios. Bendiciendo, vamos a orar por nuestros matrimonios, vamos a orar el uno por el otro y vamos a bendecirnos y a romper toda maldición. Ararat, la maldición es invertida, toda maldición está rota y vamos a hablar salud y bendición y futuro y prosperidad sobre nuestros matrimonios. Alguien diga aleluya. Ahora, del monte hay que bajar al valle del trabajo, del hogar, de las pruebas, donde indudablemente o inevitablemente surgen problemas. Génesis 9:18. Génesis 9:18, vamos a leer allí, desde el 18 hasta el 29. ¿Tienes tu Biblia ahí abierta? Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Aprovechando este pasaje, voy a meterme en consejos para la resolución de conflictos prácticos. Y van a girar en torno a tres preguntas que nos ayudan a abordar este pasaje. La primera pregunta: ¿dónde están las mujeres? En este pasaje, ¿por qué no aparecen? ¿Acaso hay dos tiendas, una de mujeres y una de hombres? Segunda pregunta: ¿os habéis dado cuenta del énfasis de Cam llamándole todo el tiempo padre de Canaán? ¿Por qué no se dice a Sem y a Jafet padres de? Pero sí se subraya que Cam era padre de Canaán. ¿Por qué este énfasis? Tercera pregunta: ¿por qué se le llama a Cam el hijo más joven si era el mediano? ¿Y por qué Noé, cuando tiene que maldecir, maldice a Canaán, el hijo de Cam, y no maldice al mismo Cam, que aquí vemos lo que hizo? Son tres preguntas que vamos a intentar resolver a la vuelta de una pausa.